4:16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El tema que quiero hablar es 8 plataformas de un ungido y 6 unciones que le siguen. 8 plataformas de un ungido y 6 unciones que le siguen. Es importante, hermano, que usted entienda la palabra del Señor. Es importante, hermano, que usted sepa la revelación, la iluminación de la palabra del Señor. Tenemos ya que dejar de estar escuchando tantas cosas distorsionadas del Señor. Y es importante que es tiempo ya, debido a que cada minuto que pasa, cada año que pasa, cada mes que pasa, nos estamos acercando a ese gran día que todos los creyentes estamos esperando, y es el día del arrebatamiento de la iglesia, que por lo que se puede ver a simple vista, no simplemente desde el punto de vista bíblico o arqueológico, hermano amado, o escatológico, sabemos que está bien cerca la venida del Señor. Es importante que usted conozca la palabra porque va a ser la única herramienta que usted va a necesitar. Y es importante que usted entienda todas estas cosas para poder tomar una fotografía espiritual cuando usted escuche a un hombre predicar o verlo donde quiera que usted lo vea y saber si está medido por la palabra del Señor. De otra forma, usted se va a encontrar en uno más del montón, siguiendo personas completamente destituidas de la sabiduría del Señor. 8 plataformas de un ungido y 6 revelaciones que le siguen. La Biblia dice en el verso 18, aquí tenemos el primero, vino a Nazaret donde se había criado. Lo primero que sucede con un hombre ungido es que en el lugar donde se ha criado, donde te conocen aquellas personas que te conocieron a ti de infancia, donde Luisito y Pedrito te conocen, ven en ti que tú eres un hombre completamente nuevo, ungido, porque si usted se encuentra con gente, por decir así, de su barrio, gente que lo conoce usted tal vez por un apodo, por ejemplo a los Antonios le dicen Tony, le dicen Toño, alabanza en nombre del Señor. Esa es la gente que nos conoce. Y esa es la gente que primeramente nosotros tenemos que dejarle ver el cambio que Dios ha hecho con nosotros. Porque si nos siguen catalogando como el charlatán, como aquel que seguía haciendo las cosas desde los tiempos cuando usted era más joven, pues no se ha visto ninguna plataforma en usted que usted ha recibido un cambio del Señor. Dice la palabra que Jesús vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Lo segundo de una persona ungida es que tiene la costumbre de ir al lugar de adoración. Jesús dice que tenía la costumbre de visitar la sinagoga, el lugar de enseñanza, el lugar de reunión, el lugar donde la gente buscaba dentro de su cultura la presencia de Jehová. Si usted es una persona que no tiene la costumbre de asistir a la iglesia, tiene malas costumbres. Malas costumbres son personas que la iglesia para ellos es un lugar de vacaciones, donde ellos vienen cuando no están cansados, cuando se levantaron temprano, cuando lo sienten. No, dice que era la costumbre del Señor visitar la sinagoga. Él no se perdía un sábado sin visitar la sinagoga. La pregunta que nos hacemos hoy día, y traemos esto aquí como las plataformas de un ungido, ¿tienes tú la costumbre de congregarte? ¿O hay otras cosas que tú le das prioridad sobre el lugar
donde tú te tienes que congregar. ¿Tienes tú la costumbre de venir a la casa de Dios, a doblar rodillas en el altar, a leer la palabra, a buscar su rostro? ¿Tienes tú esa costumbre? Porque si tú no tienes esa costumbre, tú no estás en la lista, hermanos amados, de la plataforma de un ungido de Dios. Sino que tú vives una vida, como yo siempre digo, volátil, sin rumbo, extraña, desconectado. Y para ti el lugar de reunión, como no tienes la costumbre, porque hay costumbres buenas y hay costumbres malas, y no venir a la casa de Dios, como la palabra nos enseña, no hacer como muchos tienen la costumbre de no congregarse en la casa de Dios. Escúchame bien claro, cuando el domingo es costumbre tú venir a la casa de Dios, pero ¿qué sucede? Hay un problema. Hay un problema porque Chile juega con México, Honduras juega quién sabe con quién, y eso a ti te roba el tiempo de Dios, alabanza el nombre del Señor, porque tú no tienes la costumbre de estar siempre en el lugar que siempre tienes que estar en ese momento dado. Jesús tenía la costumbre. Nadie encontraba a Jesús fuera de la sinagoga en un sábado. Ni estaba pescando, ni andaba paseando. Él tenía la costumbre de reunirse en la sinagoga. Siempre su rostro era visto allí. Entonces, cuando yo trato de decir, bueno, ¿tengo yo las plataformas de un ungido de Dios? En este día que debía estar en la iglesia, mira dónde estoy. Aplaudiendo quién sabe a quién en un juego. Esas son malas costumbres. Todos sabemos que hay tiempo para todo, y usted lo sabe eso de memoria. El Espíritu Santo iluminó a Salomón y escribió todo el libro de Eclesiastés. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de plantar y tiempo de arraigar. Es importante que usted tenga las prioridades que tuvo el Señor. Eso es lo segundo. Esa es la segunda plataforma de un ungido de Dios. Antes de entrar las 6 unciones que siguen a un ungido de Dios. Ahora no sé qué si la palabra del Señor sigue diciendo, y se levantó a leer. Jesús leía. Hay gente que está en las iglesias y no se lee, hermanos amados, ni el texto bíblico. Y a veces el maestro se siente hasta mal, se siente un poco avergonzado, porque ni el texto bíblico muchas personas ni se lo leen. Y se sienten avergonzados y bajan los ojitos y la cabeza, y a veces ni menean la cabeza de tan vagos que están. Hay gente que no lee, nunca sabe las cosas que están sucediendo a nivel mundial, ni por la palabra, porque son gente, menos amados, que no tienen ese deseo, esa pasión. La pregunta es, ¿cuántas veces tú has leído la Escritura esta semana? ¿Cuántas veces tú te has sentado en tu casa, no en la iglesia, y has leído la palabra? ¿Verdad que la palabra te está dando como una lanza molada? Porque sabe que tú no lo has hecho. ¿Por qué? Porque no tienes las costumbres. ¿Ve? Tu costumbre es un círculo. Levantarte y irte a trabajar, llegar a tu casa por la tarde, comer, prender la televisión, te acuestas, te levantas por la mañana, te vas a trabajar, regresas a lo mismo todos los días. Entonces, el sábado, por ejemplo, dice, no voy porque lo quiero pasar fuera, y el domingo para dormir. Una persona así no tiene la plataforma, las señales de una persona ungida de Dios. Jesús no simplemente tenía la costumbre de estar en la sinagoga, sino que tenía la costumbre de leer. Leer todo lo que era relativo al Torah, que él escribió él mismo. Pero el ejemplo tiene que ser mostrado para que otros aprendan de que yo soy un hombre de Dios ungido por el Señor. Esa plataforma tienen que existir en las personas. Y nótese que escogí a Jesús porque es el mejor ejemplo que nos muestra a nosotros con sus actitudes. Por eso fue que Kempis, cuando escribió el famoso libro, que es el segundo libro después de la Biblia, Imitación de Cristo. ¿Por qué? Porque él quería, cuando él escribió ese libro,
él decía, ¿cómo yo debo de actuar para imitar al Señor? ¿Cómo el Señor actuaba cuando lo maltrataban? Entonces él miraba en la Escritura, cuando Jesús era maltratado por la gente, cómo Jesús se comportaba. Cómo Jesús actuaba cuando era maldecido. Entonces él buscaba una porción en la palabra de donde Jesús había sido maldecido y cómo Jesús actuó. Por eso es que el Señor se llama imitación de Cristo. El apóstol Pablo lo puso en otra manera: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Yo no puedo declararme ungido de Jehová si yo no imito al Señor. Y cómo el Señor caminaba y actuaba, en qué manera él se movía. Ya yo sé que en el lugar donde se crió lo conocen. Ya yo sé que es una persona, alabanza por el Señor, que es costumbre de visitar el lugar de adoración. Ya yo sé que era una persona que le gustaba leer. Y esas cosas van formando la estructura de un hombre de Dios. Hay muchos por ahí que si leen un libro, andan enseñando y predicando y confundiendo a las personas en masas. Ahora, seguimos notando la palabra. Mire lo siguiente, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, está hablando de Isaías 61, una profecía del profeta Isaías. El capítulo 61, notará que el capítulo 61 es lo mismo que comienza en el verso 18 de Lucas 4. Porque el Señor es perfecto. Ahora mire la palabra, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Aquí comenzamos entonces con las 6 unciones que siguen a un ungido. ¿Okay? Porque hoy día todo el mundo se proclama ungido. Soy ungido de Jehová, Jehová se me reveló, Jehová me habló. Mentiras del diablo, nada de eso ha pasado. Gente que ni ora, ni ayuda, ni busca de Dios. Ahí sí son buenos ellos. Pregúntele ahora en la temporada de fútbol si se conoce a toda la gente. De memoria, no hay ni que repetírselo. Pero pregúntele Juan 3:16. Dice la palabra, mire esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. La primera unción es sobre un ungido, es que el Espíritu Santo de Dios está con esa persona. Que el Espíritu Santo está con esa persona. Usted dice, pero eso se sabe. No, no se sabe. Porque hay muchos que andan diciendo que son ungidos y no tienen unción del Espíritu Santo de Dios. Es lo primero. Que una persona que tiene la costumbre de estar en el lugar de adoración, una persona que lee la palabra del Señor, una persona que los conoce los amigos íntimos, en el barrio le conocen porque tiene una vida nueva. Cuando ve que el Espíritu Santo está en ellos, esa es la primera unción que se nota. Porque con la boca se pueden decir muchas cosas, pero una cosa es que usted hable y otra cosa es que sea real. ¿Ve? Que cuando usted es ungido del Señor, el Espíritu del Señor está en mí y sobre mí. Y la gente se da cuenta y lo ve, porque no hay que andar con un rótulo que te diga el Espíritu Santo está en mí. La gente lo ve. Esa es la primera unción. ¿Ve? Usted cuando aprende estas cosas, usted va a aprender algo. Y es bueno que esto suceda en usted. Usted va a comenzar de ahora en adelante a medir los predicadores que usted vea. Aquellos predicadores que usted saltaba y dice, este es el siervo de Dios, va a decir, no, mira, yo estaba bien equivocado. Porque la palabra es un espejo. Y tú vas a ver a través de la palabra las muchas cosas erróneas que tú creías que eran y no eran. ¿Ve? Porque una vez que tú conoces la palabra te hará libre. Libre de malos conocimientos, libre de tantas cosas que tú has creído y estabas sinceramente errónea. ¿Ve? Es la primera unción de un ungido de Dios. El Espíritu de Dios está, mire eso, sobre mí. Después de las primeras 3 plataformas de un ungido, todavía falta más. ¿Qué otra unción hay? Nótese que estas unciones son unciones que trabajan en el mundo espiritual invisible. Porque muchas veces la gente toma las cosas fuera de contexto. Saca la Biblia fuera de contexto. Saca versos fuera de contexto. Como le he enseñado. Cuando Jesús le lavó los pies a Pedro y a los discípulos.
era una enseñanza que él estaba enseñando de humildad. Ser humildes como yo era lo que él quería proyectar. ¿Ok? Y llamó a los discípulos y Pedro se molestó. Señor, ¿cómo tú me lavas los pies a mí? El Señor le dijo, si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo en nada. No era que Pedro tenía los pies sucios. Pues de ahí inmediatamente a las iglesias llegó una persona, sacó de contexto esto, empezó a predicarlo por las iglesias. Y usted ve hoy día iglesias que andan con un cubo lleno de agua y cuando llegan los hermanos ahí les quitan los zapatos y las medias y les lavan los pies. Y después diciendo que la palabra lo enseña. ¿Se da cuenta, hermano? Como una persona un poco trastornada en la palabra levanta ciertas doctrinas que no son bíblicas. Es más, y hasta le llaman servicio de lavamiento de pies. Eso es un solo ejemplo, hermano, de para que usted vea cómo la gente que no es ungida trastorna la palabra de Dios. ¿Cuántas iglesias no hay hoy día? Escúcheme bien, Centroamérica y Sudamérica, porque yo sé que eso allá es bien común. Y perdóneme si le estoy lloviendo en su parada, pero escúcheme lo que le voy a decir. Eso es una mala interpretación bíblica. ¿Ve? De una persona que lo tomó literal y hasta a veces usted, ¿quién sabe cuántos pies usted lavó y está aquí calladito? ¿Ve? Mala aplicación bíblica de la palabra de Dios. Seguimos. Dice la palabra en el verso. Estamos ahora en Lucas 4:18. Por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿De qué pobre está hablando? No está hablando de que usted no tiene dinero en el banco. No es ese tipo de pobre. Está hablando de pobres espirituales. Las unciones del ungido son más invisibles que visibles. Dice la palabra, por cuanto me he ungido, ¿para qué? Siempre la unción tiene un propósito. Dios no une a nadie sin un propósito. Dios no derrama su aceite en balde, como pasó con Saúl, que dice que su aceite se derramó como si nunca hubiese sido ungido. ¿Ve? Un ungido, una persona ungida con las plataformas de ser ungido, tiene que tener estas unciones. Dice la palabra, mire esto, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres en espíritu. Buenas nuevas, usted sabe que en evangelión, lo sacamos la palabra evangelio. Palabras nuevas, noticias nuevas a los pobres de espíritu. Porque hay muchos ricos, millonarios, que son convertidos, pero eso no es pobre. Así que aquí la definición es una pobreza espiritual. La segunda unción es para que el pobre espiritual, el que es millonario, tiene carro, tiene casa, tiene deporte, tiene todas esas cosas, pero es pobre espiritual. Esa unción es una unción diferente a las demás unciones. Mire, la unción es como una farmacia. La gente tiene el mashag, o sea, la unción del Señor. La tiene mal interpretada. Para todos la misma unción. Hermano, usted no cocina en el mismo caldero toda la comida que usted hace. La farmacia de Dios tiene tipos de unciones diferentes. Hay gente que tiene unción para, por ejemplo, sanar enfermos. Pero no tiene unción, hermanos amados, para reprender demonios. Hay personas que tienen unción, hermanos amados, para maravillas y prodigios, pero no la tienen para sanar enfermos. ¿Ve? Cada unción es diferente y viene directamente de las farmacias del cielo. Esta segunda unción, dice la palabra del Señor, mire esto, estamos en el verso número 18 de San Lucas 4, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esa es una unción. Pero esa unción no sirve para ser aplicada a lo próximo. Se dice otro perfume. Dice que la unción es conforme al alquimista. El alquimista es una persona que hace perfume. Al perfumador. El perfumador decide, alabanza del Señor, hacen perfumes de espíritus. Espíritus, como se le llama a las mezclas que se usan para hacer perfume. Y ahora todo el mundo está haciendo perfume de todas cosas. ¿Ve? El alquimista
el alquimista más poderoso que ha existido es el Señor. Esta otra unción que dice, mire esto, versículo número 18, me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón. El corazón no se rompe, hermano. Médicamente eso lo explico porque una vez yo le hablé con un cardiólogo y le pregunté que quería saber si el corazón se rompe. Me dice, el corazón no se rompe. El corazón sufre de fallas y tiene otras cosas, pero no se rompe. Se queda igual. Ahora, estamos hablando aquí de una sanidad en el corazón. Y usted sabe que no está hablando, hermanos amados, del cardía, del corazón en sí. Está hablando lo que el corazón implica. Lo que el corazón, ahí están las emociones, las tristezas, las angustias, los dolores. Pues hay una unción que sana en el mundo espiritual e invisible lo que causa el dolor y la angustia. Él no andaba con un frasco de pastillas, tómate una para que no te duela más el corazón. Se da cuenta que estas unciones, que son 6, siguen al ungido. Y cada uno es diferente. Ahora mire bien, dice la palabra, versículo número 18. Me ha enviado, no sé, me ha enviado. Usted no es quien sana. Sana quien lo envió. ¿Y quién lo envió? El que primero dice que el Espíritu del Señor me ha ungido. Hay muchos que se han enviado ellos mismos. Oran por los enfermos y al otro día se mueren. ¿Por qué? Porque no fueron enviados. No son ungidos. Ellos proclaman una unción que es falsa. Pero como la gente no lee ni busca la palabra, el primero que aparece por ahí zapateando en la iglesia, ¡ay, qué siervo de Dios es ese! La ignorancia está quemando las mentes hoy día, hermanos amados. Está hablando de unciones espirituales. ¿Se da cuenta? Me ha ungido, versículo 18, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Esa es la segunda unción. Y la primera es que el Espíritu de Dios me ungió. Ahora, nota lo que sigues diciendo. Esta es una concentración de unciones que siguen al ungido, que tiene las plataformas, las 8 plataformas de un ungido de Dios. Que se congrega en la iglesia, que lee la palabra y que la gente más íntima lo conocen como un ungido de Dios, no como un charlatán. Que te puede decir, tú vas a la iglesia y todo, pues nosotros te conocemos a ti. Tú hablas malas palabras, tú eres una persona inmunda. Yo no sé cómo tú vas a la iglesia, posiblemente te digan. Porque no ves las características de ser ungido de Jehová. Y estas cosas se notan, mire, los demonios conocen esto. Satanás mejor todavía. Algunos hermanos de la iglesia no, porque están ciegos y no ven nada. Ellos no saben diferenciar entre un elefante y una hormiga. Para ellos es lo mismo. Pero aquel que está ungido de Dios conoce estas plataformas y estas unciones. Yo di una clase de esto una vez, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en California. Y había unos pastores y me decían, pastor, pero estas cosas yo nunca las había visto, hermano, porque nunca se las enseñaron. Así, hermano, pastores de iglesias grandes. Yo nunca había visto eso así. Porque nunca le enseñaron. Sigue con la misma monotonía de los hermanitos que están por los altares predicando un evangelio pervertido y trastornado. Y los hermanitos ahí con las manos levantadas. Amén, amén y amén. Y hay que sacar a esa gente de esa mentalidad. Y a eso es que Jehová me ha llamado. A enseñar la iglesia. Hay que sacar ya a la gente pasmada de las iglesias. Hay que enseñarle la palabra de Jehová. De otra manera continuarán rumbo al infierno. ¿Cuántos pastores ya no sacaron el boleto para el infierno? Un montón. Que hay muertos ahora mismo, terminan en el mismo infierno más tarde. Después que den una vueltecita por el Hades, alabarse el nombre del Señor. Ahora mire esto, seguimos. Próximo. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Qué libertad? No es que usted vaya a la prisión aquí en Nueva York, de Rikers Island o Green Haven, o vaya a cualquier cárcel a sacarlo con una oración. No, los cautivos en el espíritu.
Porque hay gente que está presa, pero son libres. Y hay gente que está en la iglesia con la Biblia en la mano y son presos. Su espíritu está preso. Como decía Platón, el filósofo griego. La unción, esta unción que tiene el ungido de Jehová, mire, a pregonar libertad a los cautivos, es para que estén en prisiones, hermano. Prisiones espirituales que son invisibles. Hay cadenas invisibles, alabanza el nombre del Señor, que tienen cautiva a la gente. Esa unción es especial, con su propia llave, para abrir las celdas de los prisioneros espirituales. O sea que el frasco de Jesús que está hablando aquí, para que me entienda mejor, andaba con 6 frascos, con 6 diferentes unciones en cada bolsillo, para que me entienda. Y eso viene, hermanos amados, cuando yo tengo las características del ungido de Jehová, porque Jehová me ha ungido. Hermano, las iglesias no se miden por cuántos miembros tienen, o cuán moderno es el equipo que tienen. Hermano, yo he ido a iglesias, hermano, que parecen el Taj Mahal de India. Las bancas extremadamente caras, todo se ve bien caro. Un equipo, hermanos amados, electrónico en la iglesia de millones de dólares. Pero tú entras ahí, es como entrar a una funeraria. No hay palabra, no hay poder, no hay unción, todo es material. Nada más. Y hay gente que le impresiona pues lo material. Pero a uno no debe sentirse que lo material es lo atractivo. Porque mira, la persona más grande que ha existido en el mundo predicó sin micrófono. Se llama Jesús de Nazaret. Ahora, notas algo interesante. Cada unción, que son 6, que es el número del hombre, Salmo 1, clasifica a Jehová a las 2 personas. Usted lo sabe, el bienaventurado, el Macareo y el Chesed, el Blessed, que está ahí, es millonario en Dios. Y luego del punto 4 al 6 están los cacos, los malos, los que no se levantarán en la congregación de los santos. Entonces, está existiendo en la iglesia, hermanos amados, situaciones estrambóticas. Es importante, hermano, que usted entienda cómo Jesús nos enseña a nosotros a entender esto. Las plataformas de un ungido y las 6 unciones que le siguen. No siga Juan de los Paslotes que anda por ahí gritando, hermano. Siga una persona que por la palabra el Espíritu Santo le dé testimonio a usted que es de Dios. Ahora, mire la palabra, seguimos. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. ¿A qué ciego está hablando aquí? No está hablando de una persona que anda con un bastón y un pejo que le guía que cruza la calle. Está hablando de ciegos espirituales. Y esta unción no es la misma unción que sana a los quebrantados de corazón. Esta unción no es la misma, hermanos amados, para dar libertad a los cautivos. Cada frasco es diferente. Cada perfume es diferente. Bueno, el Señor como es Señor, pues claro, tiene todo. Jesús andaba con las farmacias del cielo encima. Nosotros no. Nosotros podemos tener 1 o 2, quién sabe, 3 unciones de estas, más la plataforma de ser ungido de Jehová. ¿Ve? El arte de según el perfumador. Y eso comienza que el Espíritu del Señor está sobre mí y en mí y me ha ungido. Si el Señor no te ha ungido, aunque vayas al seminario más famoso que existe, no tienes unción. Mire, hermano, yo estuve 14 años en la universidad. 14 años. Un bachillerato, hermanos amados, en religión. Luego una maestría, hermanos amados, en estudios profesionales bíblicos. Luego una maestría de 4 años, hermanos, en divinidad.
96 créditos, que son 96. Luego otra maestría de estudios sagrados bíblicos y luego, hermanos amados, el doctorado. Y todo eso es bueno. Aprendí mucho, pero eso no me dio unción. La unción no viene, hermanos amados, con conocimiento humano, sino con el espíritu de sabiduría de Jehová. Pero sí que hay muchos andan predicando del libro. Y el que escribe el libro está confundido, entonces la confusión continúa. Aprovecho para saludar a la gran audiencia mundial que nos ve. La bendición de Dios esté con usted y la paz de Dios le siga. Amén. Es importante que usted entienda, hermanos amados, cómo el Espíritu Santo enseña nuestras vidas a conocer lo que parece pero que no es, y lo que no es pero que parece. Me da tristeza que primera persona que hace por aquí, una manera carismática, brincando y saltando, usted seguida, ese es un hombre de Dios. Hermano, usted no puede juzgar el libro por la cobertura. Alabanza en nombre del Señor. Usted tiene que aprender ya, y mi misión en este planeta, antes que el Señor me llame un día a su santísima presencia, es educar la iglesia. Eso fue lo que me dijo. Y usted ha dado 2 herramientas a ti. Una, predicar mi palabra con claridad y poder y unción. Y la segunda, enseñarla. Y eso es lo que estoy. 40 años en eso, hermano. No son 2 días. Ahora mire lo próximo, dice la palabra del Señor. A predicar el año agradable del Señor. A predicar que el año del Señor es agradable. La paz de Dios. Y cada uno es diferente. ¿Se da cuenta, hermano? Nosotros a veces hacemos de la palabra un pastelillo. Metemos todo ahí y pensamos que todo es lo mismo. Para eso existen, hermanos amados, los puntos y las comas. Para eso existe la sabiduría de Dios. Para que usted pueda entender y sacar la esencia de cada palabra que mi Señor enseñó y dijo. Yo tengo que mantenerme estrictamente en lo que el Señor me dijo. Yo no puedo alargar ni acortar nada. Porque estaría blasfemando. Y hoy día la gente ve gente en la televisión, hermano. La televisión es poderosísima. Lo entendemos. ¿Por qué? Porque la ventaja de la televisión es que tú llegas a lugares que nunca pensaste llegar. Con la televisión es para que tú seas famoso. Y que la gente donde quiera que te vea en cualquier país. Mira, ahí va el pastor. Para eso no es, hermanos amados. Es para que cada persona que esté en los hospitales, que está en la casa, que esté en la cárcel, que esté en cualquier lugar. A mí me ha escrito gente que han estado, hermanos amados, en un restaurante comiendo. Ahí está su programa. Lo importante aquí, hermano, es que la gente, porque mi palabra no regresa vacía, siempre hará lo que yo quiero. El tiempo del Señor no es perdido, hermano. Usted piensa, mire, usted trabaja en una fábrica o en un trabajo, ese tiempo cuando se termina el trabajo es perdido. No se lleva usted nada. Pero las cosas de Dios, como dijo el profeta Nehemías, no te olvides, Jehová, de la obra que yo hice en tu casa. Eso va directamente a los archivos divinos de Dios. Y eso está ahí como evidencia de lo que usted hizo. Y el día que usted esté en la presencia de Dios y abran ese diccionario y le enseñen a usted, mobiliario, que usted va a estar allí, va a ver todas las cosas que usted ha hecho para Jehová. Jehová te va a recompensar. Eso es importante, hermanos, nosotros que entendamos que la palabra es una revelación poderosa. Seguimos con la palabra, dice, mire esto, versículo número 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. La unción atrae a la gente. Todos en la sinagoga, dice que los ojos de cada uno estaban sobre él. Había algo diferente al ungido. El que Dios unge es muy diferente al que está allí. Porque es algo totalmente espiritual que toma control. Ahora mire lo siguiente, alabanza en nombre del Señor. Versículo 21. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Pero mire ese verso que continúa, el verso 22. Otra plataforma de un ungido de Dios. No se olvide de esto.
Porque hay muchos diciendo soy ungido de Jehová, pero miren la forma que viven y actúan. A veces usted escucha más a un pervertido en el trabajo que verdaderamente a un hombre de Dios. Mire esto. Y todos, la palabrita todos viene del griego pan. ¿Se acuerda de aquella línea aérea Pan American? Significa todas las Américas, porque pan significa todo. Interesante que usted entienda esto. Todos daban buen testimonio de él. Los que estaban en la sinagoga y los que estaban fuera de la sinagoga. La pregunta que te hago, esa es una de las señales de un ungido. ¿Todos dan buen testimonio de ti? Si tú le preguntas a una persona y le dices, hermano, ¿usted conoce a tal persona? Sí. ¿Cómo es su testimonio? ¿Habrán lagunas? ¿Signos de interrogación? O si lo hemos visto hablando con impío y hasta creyéndole al impío y actúa como el impío. Dice, y todos daban buen testimonio de él. Una plataforma importante porque Dios no unge a una persona que tiene muchas manchas como el leopardo. Nuestro testimonio tiene que brillar dentro de nuestro carácter. Cada uno tenemos un carácter. Dios me hizo así, yo no tengo la culpa. Él me hizo así y así me moriré. Hay otros que son asados y así fue. Cada molde es diferente, por eso tenemos cada uno diferentes huellas digitales. Dios nos hizo aquí copia. Dios no tiene una copiadora en el cielo. Cada persona es un mundo en sí. ¿Me entiende? A veces hay cosas que usted no entiende. Hoy se hablaba, hermanos amados, de David, por ejemplo. Y le explicaba unos minutos a los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que aquel David, que era músico, primero, y no solamente era músico, construía instrumentos de música, que sus cánticos son tan ungidos, y le mencioné, si David hubiera tenido un estudio de grabación y hubiera grabado lo que él cantó, ¿cuántos comprarían un CD de David? Y si las estaciones de televisión pusieran la música de David, si hubiera sido grabada, ¿qué diferencia hubiera habido, hermano? Con aquella unción. Por ahí tenemos ese David. El hombre ungido, el hombre que escribía en el Espíritu. Pero en el otro lado tenemos otro David. David el sanguinario. El David que no podía construir el templo de Jehová porque Jehová le dijo, tú no puedes construir mi templo porque tú has derramado demasiado sangre. Entonces tenemos el David sanguinario y el David ungido. ¿Y cómo Dios los une a los dos? Por el celo de la casa de él. El celo de tu casa me consume. No es el celo diabólico que existe, como les decía a los hermanos. El celo del Espíritu. ¿Ve? Cogió un sanguinario y un ungido que cantaba, un músico, lo unió bajo el celo de Jehová. Porque Dios hace cosas raras y extrañas. Y siempre lleva todas las cosas a un denominador común. Yo siempre digo, hermano, las mesas que hizo Jesús cuando era carpintero en Galilea nunca quedaron cojas. Quedaba la medida perfecta. Porque si hizo el universo y quedó perfecto, imagínense una mesa de madera. ¿Por qué? Porque nos muestra las características del carácter de Dios. Todo lo de él es perfecto. Así son las unciones de él. Cada una es diferente para una situación diferente. ¿Ve? Sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto, versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Por su boca no salían palabras obscenas.
Dice que todos estaban maravillados. ¿Saben lo que es una maravilla? Un Simeón. Simeón es algo que la gente se queda completamente con la boca abierta. ¿Se queda usted con la boca abierta cuando escucha a ciertas personas predicar? Jesús no. ¿Por qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado. Y luego que dice Él me ha enviado, ahí comienza a mencionar las unciones que tenía para el ministerio en todas esas áreas, unciones espirituales. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, nótese, mire, esto es algo que tienen que entender. ¿No es este el hijo de José? ¿Cuál es otra señal de un ungido? Que conocen tu familia. Tu familia puede decir, ese es mi hijo. Era un bocachón. Era un mujeriego. Robaba, mentía, engañaba. Pero desde que el Señor vino a su vida, tiene costumbre de ir a la iglesia, de leer. En el barrio le conocen. Y sabemos quién es su familia. ¿No es este el hijo de José? ¿Ok? Y todos se admiraban. A veces usted piensa que una persona ungida es un llanero solitario que anda montado en aquel caballo negro por las llanuras de Venezuela. Usted no es un llanero solitario. Usted es un siervo de Jehová. Si es que lo es, digo, por supuesto. ¿Tienes estas características? Seguimos. Él le dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Jesús nunca entró en una discusión con nadie para mostrarle quién tú eras. Nunca entró allí en discusiones. Hay gente que no, yo soy evangelista, no, yo soy esto, y anda vendiéndose ellos mismos por las iglesias. Dice que no abrió su boca. Porque ¿qué es de Dios? Dios testifica de Él. Dice, cuando vayas a la sinagoga, siéntate en la última banca. No llames la atención. Para cuando llegue el ministro y te ve y te llame al frente, tendrás gloria delante de los hombres. Hay muchos que andan vendiéndose. Hasta se molesta. Yo soy evangelista y a mí Dios me llamó y a mí Dios me dijo. Lo que pasa es que no entienden y están ciegos. ¿Usted cree que así se comporta uno que se llama evangelista? Jamás. O la oficina que sea, una oficina pastoral o una oficina, hermanos amados, ¿cómo se llama? De maestro. Cualquiera de las oficinas de mi Señor en su casa, en la iglesia de Él es el que decide. Uno no está aquí porque uno se puso. Yo estoy aquí por 40 años porque Él me llamó y cuántas luchas tuve yo con el Señor porque yo no quería. Qué cosas raras que la gente que Dios llama no quieren. Y la gente que Dios no llama se pone en ellos. Algo completamente contraproducente. Porque Dios conoce de ungidos, hermanos amados, a quién va a poner y por qué va a poner dentro de tu carácter. ¿Y por qué Dios habría puesto ese pastor o esa persona? Es que Dios no le pide usted opiniones. No miréis lo que está frente a tus ojos, porque yo, Jehová, conozco el corazón, tú no. Tú tienes ojos de carne. ¿Qué pueden ver tus ojos de carne? Y mucho menos cuando ni oras. Ahora sigue diciendo la palabra, mire esto. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses,
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Mire esto. Pero ninguna de ellas fue enviada de Elías. ¿Se da cuenta que Dios es selectivo? Tantas viudas que habían, y solamente a una fue enviada de Elías. Y esto trae problemas a mucha gente. Dice la palabra que había veces que Jesús salía y sanaba a todos. Y otras veces sanaba una persona o dos. Esto todo está copilado, hermanos amados, en el libro de antes de la fundación del mundo. Usted no está aquí por casualidad, usted no fue un accidente. Ni un pajarillo cae a tierra sin el permiso de mi Padre, menos usted. ¿Usted cree que fue un accidente de su papá y su mamá? No, hermano. Dios tiene todo controlado. Si un pajarillo no cae a tierra sin el permiso de su Padre, menos usted. Lo que pasa es que usted hasta este momento no ha conocido sus valores. No ha conocido, hermanos amados, ni por la palabra cuál es su propósito. Porque su falta de búsqueda espiritual lo tiene ciego, lo tiene sordo. Usted sigue quejándose ahí. Y no se lance como muchos han caído en el abismo de ponerse ellos mismos. Porque eso es peor todavía. Ahora sigue diciendo la palabra del Señor. Mire esto. Verso 26. Pero ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es algo interesante. Una viuda fuera de Israel. Una viuda que vivía fuera de Israel. ¿Cómo ustedes pueden, hermanos amados, entender eso? El profeta Elías está en Israel y a ninguna de las de Israel lo envió. Mas sin embargo, una de Sidón, lo que hoy día es el Líbano, al norte de Israel, allá lo envió. Porque Dios hace cosas raras y extrañas, hermano, que nosotros, por más que tratemos de discernir la forma operatoria del Espíritu, nunca lo vamos a poder lograr. Por eso es que es de Dios y nosotros simplemente somos creación suya. Nada más. No trate de saber más que el Señor. Hay que someterse a Él, a su voluntad. Dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva, quien dirija, quien haga. Como Jesús enseñó. Yo oigo y hago. Yo oigo y hago. Yo no hago las cosas por mí mismo. ¿Sí? Yo oigo y hago. Recibo instrucción del Señor y hago. No haga lo que el Señor no le ha mandado a hacer a usted. ¿Te mandó el Señor a dejar la iglesia para buscar ministerio? Eso lo buscaste tú. Y Dios no respalda nunca a los desobedientes. Llegan más tarde lastimados, tristes, avergonzados. Porque como la presencia no va con ellos, usted no puede comprar la presencia como si fuera una lata de sardinas, hermano, y echárselo en el bolsillo. La presencia viene directamente. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me envió, me ungió. Él. No la iglesia, no el concilio, no fulano. Él. Y no usemos a Jehová como pasta de dientes. No es que el Señor me habló a mí. Mentiras del diablo. Porque Dios tiene ciertos patrones. Si Dios va a llamar a una persona de esta iglesia, un ejemplo, a ministrar en otro lugar, tiene que hablar a la cabeza. Y la cabeza es, como Jesús llamó, ¿qué? Las estrellas de Él. Eso que se fue por allá, que Juan Bobo le profetizó, por ahí se fue. Dios no trabaja así. Dios tiene un patrón. Cuando Jehová se iba a llevar a Moisés, le dijo claramente a la congregación y a Moisés, llámame a Josué. Quiero a Josué frente a la congregación, que todo el mundo le vea que yo le voy a llamar. No que Juan Bobo lo ungió por allá, en la casa. Y tú que eres el líder, Moisés, lo vas a ungir. Y cuando tú lo unjas, mi espíritu estará en él. Pero esos rialengos que andan por ahí, que Dios le llamó y le puso, no sigue esa gente, hermano. Están predicando, hermanos amados, humo. Humo de infierno. Ahora mire la palabra del Señor, seguimos. Alabanza en nombre de Jesús. Mire el verso número 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías, pues a ninguno de ellos fue limpiado sino a Naamán. Mire esto. Muchos leprosos en Israel.
Sanó uno que no era de Israel, un sirio. Pero ¿y qué pasó con Jehová? ¿Se habría equivocado de geografía? ¿Había que comprarle un GPS a Jehová? No, hermano amado. Esa es la forma operatoria de Dios. Una viuda de Sidón, un leproso de Siria, Israel dando queja. Porque, hermano, el corazón pesa. ¿Ok? Usted cierra el puño suyo de la mano derecha y cuando cierra el puño de la mano derecha, ese es el tamaño de su corazón. Usted puede saber cuán grande es su corazón por esa medida. Eso me lo dijo un cardiólogo. Usted cierra su mano, el puño de la mano derecha, y cuando lo cierra se lo pone ahí, ese es el tamaño de su corazón. Si se ve más pequeño, hay problemas sanguíneos. Si tiene más grande, tiene problemas. Dios puso el corazón. Usted no le puede poner ¿cómo se llama? El motor de un tractor o un Volkswagen. Dios puso todo por medida. Dios hace todo por medida. Él es tremendo diseñando cosas. Y esa plataforma se aplica dentro de un ungido de Dios. ¿Cuánta unción le da? Depende de él. ¿Cuál le da? Depende de él. Ahora seguimos con la palabra. Verso número 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Apréndase eso. El ungido, la gente le va a dar ira con usted. El que Dios llama, recibe muchos enojos de muchas personas, aún dentro de la iglesia. Porque la unción le rebota. En vez de dar gloria a Dios y hacer un culto de adoración, le dieron ira, molestia. Porque la unción causa molestia. Le explico algo. Cuando se hacía la unción que Jehová mandó por las recetas de 5 ingredientes a Moisés o a Moshe o a Moses, y se hacía, el sacerdote cuando mezclaba las especies, si habían ovejas, las ovejas se quedaban ahí. Ahí estaban las ovejas comiendo hierba fuera del tabernáculo, por el área por allá. Pero las ovejas se quedan ahí. Pero si habían cabros, los cabros salían cogiendo y se iban. Porque el olor de la mezcla de los ingredientes de la unción le molestaba en las narices a los cabros. Ahora, cuando traemos esto, ¿qué tipo de nariz tú tienes? ¿Nariz divina o nariz satánica? Cuando se derramó el aceite de aquella mujer en la casa, la Biblia dice que la casa se llenó de perfume. Y sabemos que el perfume es símbolo de la unción. Pero ¿quién se molestó? Dice que el que se molestó fue Judas. ¿Por qué se molestó Judas? Bueno, la Biblia dice en Lucas 22:3 que el diablo estaba dentro de Judas. Ahora, cuando traemos eso, ¿me entiendes?, en un embudo y lo dejamos en nuestra congregación, la gente que se molesta cuando Dios se manifiesta con el siervo o la sierva de Dios, ya usted sabe quién lo está controlando. No hay que ser profeta, porque el olfato se puede detectar. Los demonios conocen el olfato del perfume que se está manifestando en la congregación. Por eso es que los demonios gritan, porque están oliendo algo que va en contra de su naturaleza. Y es importante que usted entienda cómo estos patrones trabajan. Sigue la palabra, mire eso, sin dónde ir. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad. El ungido no lo quieren en los contornos. No lo quieren. No ve que es un rompecadenas. Ahora mire esto.
Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Te quieren destruir, te quieren matar. Esto fue el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Hay mucha gente que dice, yo quiero ser pastor, yo quiero ser evangelista, yo quiero ser tantas cosas, pero no saben lo que hay detrás. Como el Espíritu Santo por boca de Elías le dijo a Eliseo, yo quiero una doble porción del Espíritu. Y voy a terminar, hermano, con esto. Dice la palabra del Señor. Verso 8, es importante que entienda esto. Cuando tienes persecución, te atacan con ira, porque eres ungido. Mire este verso. Este es el último verso que yo quiero que usted entienda bien, hermano. Es la plataforma número 8 de ser ungido de Jehová. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Nada te tocará a ti. Ninguna plaga, ninguna flecha que venga contra ti jamás te tocará a ti. Porque yo, Jehová, soy tu refugio. Y todo aquel que ha hablado de ti y ha hecho cosas malas de ti, yo enviaré de regreso las 7 flechas contra él. Por un camino vendrán y por 7 se irán. Así que nada, mire que con Jesús quiso hacer tantas cosas y no pudieron. Hasta que se cumplió el tiempo perfecto de Dios. Por tanto, apréndase bien las 6 unciones y las 8 plataformas de un ungido de Dios. Quizás eso le va a ayudar a entender a usted, reconocer lo que parece y no es, y lo que no es y parece. La paz de Dios con vosotros, la bendición de Jehová le cuide de una manera especial. Bendito el nombre del Señor. Nos vemos la próxima vez.